Queridos hermanos colombianos, las elecciones que ustedes van a tener próximamente se parecen mucho a las que tuvimos nosotros en Venezuela en el año 1998. Nosotros estábamos cansados de los dirigentes políticos tradicionales y de los partidos políticos existentes. Y vino un candidato antipartido criticando lo que había, Hugo Chávez, y la gente no votó por él, sino en contra de los partidos tradicionales y en contra del desastre que estábamos viviendo. Cometimos un gravísimo error y ahora lo estamos llorando con lágrimas de sangre. La situación de ustedes es parecida, porque ustedes están cansados también de los partidos tradicionales y de la política tal cual es, y hay un candidato antipartido que habla de la ética partidística, de la ética en la política, y repentinamente ha subido en las encuestas. Pero eso es un asunto meramente interno, como también pasó en Venezuela. Lo vimos desde el punto de vista interno. No entendíamos que Chávez estaba vinculado a la FARC, al ELN, a Fidel Castro, al llamado Foro de Sao Paulo, y cuando abrimos los ojos teníamos encima una maquinaria internacional que nos introdujo una receta mediante la cual perdimos la democracia y el país está prácticamente destruido. En el caso del candidato Mockus hay diferencia porque, por ejemplo, Chávez no tenía ninguna experiencia administrativa. En cambio, Mockus fue un rector exitoso, fue un alcalde que realizó una buena gestión. Sin embargo, es un candidato que llega a las encuestas arriba por tener un discurso antipolítica. Y eso atrae a la gente y la gente tiende a votar por él. Pero al igual que en el caso venezolano, hay un entorno internacional en Colombia sumamente grave. Ustedes están asediados por unas fuerzas extranjeras que quieren destruir a Colombia. Y además, las FARC todavía no están neutralizadas. Han retrocedido gracias a la política de seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe, pero no están finiquitadas. Así que en unas circunstancias como estas, ustedes no pueden arriesgarse, no pueden inventar. Dentro de algún tiempo, cuando ya Chávez no esté en el poder y cuando las FARC estén desmanteladas, entonces sí, internamente se pueden elegir opciones y se pueden ser un poco más flexibles, pero en este momento no. Ahora bien, hay elementos muy claros que demuestran que el Foro de Sao Paulo, Chávez y esas fuerzas vinculadas a las FARC quieren que pierda Santos y quiere que gane Mockus. Por algo será que eso es así. Ejemplo de esto es que la cadena de televisión latinoamericana chavista, Telesur, continuamente está apoyando al candidato Mockus y atacando permanentemente al candidato Santos. Muchos de los 29 millones de colombianos habilitados para votar esperan que con las propuestas de Mockus y su Partido Verde llegue el cambio para que no se repita la historia de que los poderes establecidos y las maquinarias sigan controlando el país. Vladimir Carrillo, Telesur, Bogotá, Colombia. Chávez, que se ha dado cuenta que su apoyo directo a algún candidato le quita votos a ese candidato, como pasó con Andrés Manuel López Obrador en México o con Ollanta Humala en el Perú, está apoyando a Mockus, pero indirectamente. Fíjense que hasta públicamente dijo, yo no conozco a Mockus, dijo Chávez, y sin embargo, registros fotográficos demuestran que han estado juntos y que sí se conocen. Hay otro candidato que fue alcalde de Bogotá, el señor Mockus, y un movimiento, un partido. Tampoco, ni ese sí verá que jamás lo he visto, ni lo conozco. No conozco ni sus ideas, ni sus propuestas, ni nada. Por otra parte, el Polo Democrático Alternativo ha dicho que si la segunda vuelta es entre Mockus y Santos, esa organización apoyaría a Mockus. Y no hay que olvidar que el Polo Democrático Alternativo no solamente está compuesto por exguerrilleros del FM-19, sino que también, y esto es muy importante que lo sepan ustedes, el Polo Democrático Alternativo forma parte activa el día de hoy del Foro de Sao Paulo. Miembros del Foro de Sao Paulo son Chávez, Correa, Ortega, Evo Morales y también la FARC, así como el Polo Democrático Alternativo. El hecho de que esa organización esté expresando que va a apoyar a Mockus en segunda vuelta es muy diciente, muy preocupante. Yo quisiera finalmente dirigirme a los jóvenes colombianos.
Quizás ustedes no recuerdan, pero pregúntenle a sus padres y a sus abuelos cómo se vivía en Colombia hace 10 años y más. Era una situación imposible. No se podía viajar de una ciudad a otra porque la gente era secuestrada. Y habían extorsiones, habían atentados. Las minas quiebrapatas, que son unas cosas de las más terribles que se han inventado, estaban a la orden del día. Todavía eso existe. Pero en los últimos años, ustedes, jóvenes colombianos, viven de una cierta libertad y de una seguridad que fue conquistada a sangre y a fuego con un enorme sacrificio. No se pueden dar el lujo de perder esa libertad y esa seguridad que hoy en día tienen. En este momento, lo más importante es asegurar que la política de seguridad democrática continúe hasta que tenga sus efectos finales de desmantelar definitivamente a la FARC y de neutralizar las acciones del Foro de Sao Paulo hacia Colombia. Después que eso ocurra, entonces sí se puede pensar en una situación diferente. Quien les habla, un venezolano que vive en esta tierra, les hace una advertencia amigable y hasta cariñosa. No cometan el mismo error que cometimos nosotros los venezolanos, que por votar en contra de los partidos, que en efecto eran un desastre, pero por votar en contra de ellos nos fuimos al abismo, nos fuimos al desastre. Y ahora muy difícilmente podremos salir de esta situación de manera pacífica. Al contrario, la situación se torna cada vez más violenta en nuestra nación. Ustedes tienen una especie de responsabilidad continental porque, como he dicho en anteriores mensajes, de lo que ocurra en Colombia depende el futuro del continente americano. Muchísimas gracias.